Amada familia de Jesucristo Fuente de Vida, es un placer compartir con ustedes a través de este medio, celebrando esta semana tan especial de Semana Santa y compartiendo este congreso virtual que tanto nos está bendiciendo. Un saludo cordial para todos los pastores y ministros de la casa a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quien les habla, el pastor Matías de la ciudad de Trelew, Chubut, Patagonia. Estamos felices de compartir este tiempo. Queremos bendecir a cada una de las familias de Jesucristo Fuente de Vida en todo nuestro país y bueno, a todas las personas, amigos que estén escuchando y que estén compartiendo con nosotros un poquito la palabra del Señor. Quiero compartir con vos una palabra poderosa, una palabra que el Señor me regaló en estos días tan particulares que estamos viviendo en el mundo entero. Quiero hablarte de una generación que logró diferenciarse en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir en la tierra, una generación escondida y preparada para el tiempo oportuno y que tiene una característica que es una característica de las que estamos viviendo hoy, gente que estaba reservada, escondida para la hora señalada. Esto, lo que estamos viviendo hoy no es casualidad. Hoy estamos ahí, la intimidad de nuestro hogar, la intimidad de nuestra casa, para el mundo en desesperación, para el mundo en una situación distinta, poco habitual, pero para nosotros los hijos de Dios es un tiempo de intimidad, de búsqueda, de estar con la familia, de compartir los principios eternos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto me hace recordar a dos hombres preciosos que están en la palabra, que representan una generación que compartieron el mismo tiempo en la tierra, y ellos fueron gente de intimidad, gente que estuvo en momentos de apartamiento con el Señor. Uno de ellos fue David. David fue conocido porque él en sus primeros años de vida se dedicó a estar en el campo, a cuidar las ovejas de su padre, y allí a través de los salmos podemos ver los encuentros que él tuvo con el Señor. Los salmos describen la intimidad que él tuvo con Dios, el conocimiento de Dios que él tuvo, y él refleja, ¿no?, el conocimiento de la persona del Señor a través de las vivencias que les tocó vivir. Él dice que cuando venía el león o cuando venía el oso a atacar las ovejas de su padre, él rápidamente salía al encuentro de ellas, Dios los libraba. Entonces él marca en este tiempo de intimidad, en un tiempo donde él estaba apartado, allí en el campo, donde había mucho tiempo para estar solo. Él tuvo encuentros con el Señor que marcaron su vida para siempre. Y quiero hablarte también de una generación, de un contemporáneo de David, que fue Obed-Edom. Por eso el pasaje que vamos a compartir hoy nos une estas dos generaciones de intimidad que estaban preparadas para ser visibles en el tiempo oportuno y hacer visible la gracia, el favor y los diseños de Dios. Gente que en su generación fue visible, no solamente en la tierra, sino también fue visible en el cielo. Y Dios los usó, y Dios a través de ello pudo afectar toda una generación. Por eso es muy importante que en estos días que estamos encerraditos en casa, que estamos viviendo este tiempo tan especial, vos y yo que somos familia de fe, que somos la familia de Dios, tenemos que estar viviendo este tiempo de intimidad, buscando su presencia, buscando su rostro, metiéndonos en su diseño para ver qué es lo que Dios está haciendo. Yo creo fervientemente con todo mi corazón que después de estos días que pasemos, Dios va a levantar una nueva generación, una generación de íntimos, una generación que está escuchando su corazón, una generación que está alineada a lo que el Padre y lo que el cielo está diciendo. Por eso quiero que vengas conmigo, vamos a compartir una porción de la palabra para meternos en la vida de estas dos generaciones que marcaron el tiempo que les tocó vivir en la tierra. Quiero que compartamos en 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a compartir 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, sus hijos, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David
y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo número 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traerla para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bien, vemos aquí a David. David representa a un padre, David representa a un hombre maduro. Dice la palabra del Señor que David era un hombre que estaba puesto en una posición de gobierno. Sabe que para estar en una posición de gobierno no puede ser un niño, no puede ser un adolescente, tiene que ser un hombre maduro, el que esté presto para administrar las cosas del Señor. David era un hombre completo, un hombre maduro en cuerpo, en alma y espíritu, era un padre. Y sabe que David, hay una de las características en el versículo 1 del capítulo 6 de 2 de Samuel, que dice que David no iba con cualquier tipo de gente. Dice el versículo 1 que él iba con los escogidos, ¿sí? Iba con gente especial, con gente adiestrada, con gente capacitada. Él, David, como un padre, iba con los escogidos de Dios a mover el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Fíjese qué privilegio, mover la misma presencia de Dios con su familia de fe, él como padre, y con los escogidos, con hombres y mujeres con un corazón para el Señor, moviendo el arca del Señor. Por eso quiero que vayamos a la palabra del Señor y que veamos este detalle en San Mateo capítulo 20, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Bien, o sea que vemos que David, un padre, iba rodeado con una familia especial y con una característica de hombres especiales, gente escogida, no gente llamada, sino gente escogida, gente que eligió servir a Dios, eligió servir a un padre, eligió seguir el camino y sobre todas las cosas eligió ser parte de administrar la presencia de Dios. Versículo número 2 dice que David se levantó y partió. El deseo de su corazón era trasladar el arca de Dios, el arca del pacto. Sabe que el arca representaba, era la evidencia, era la presencia de Dios hecha visible en medio del pueblo, era la señal, era el pacto visible donde las familias, donde las personas de ese tiempo podían ver que la presencia de Dios moraba en medio de ellos. Una de las cosas que Dios ama, una de las cosas que Dios expresa a lo largo de la palabra es que Él ama habitar en medio de su pueblo, que su presencia habite en medio nuestro. Por eso, una misión muy importante tenía David junto a todos los escogidos de llevar y mover el arca del Señor. Escuchad, nosotros en este tiempo, los ministros, vos como sacerdote de tu hogar, en las familias, tenemos una gran responsabilidad al administrar la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar donde hoy te toque mover. Vos sos un administrador de la presencia de Dios. Sos una mujer, sos un hombre, sos un sacerdote que tiene la responsabilidad en los días que estamos viviendo hoy. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 24, que estamos viviendo principio de dolores, un tiempo para administrar correctamente la presencia de Dios en el ambiente en el cual nos toca vivir. Por eso es muy importante tener el corazón correcto, ¿sí? Y hacerlo de la forma correcta. David, versículo 3, dice que pusieron el arca en un carro nuevo. Aquí vemos una situación muy particular, porque tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mover la presencia de Dios. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas, no lo podemos hacer con nuestros pareceres. La presencia de Dios tiene un diseño y una forma para moverse en tu casa, en tu familia, en tu generación. Por eso es muy importante que prestemos atención a este detalle. Dice que la presencia de Dios, el arca del pacto, fue puesta sobre un carro nuevo y que fue llevada a la casa de Abinadab, y de esa
forma se trasladó el arca, ¿no? Versículo número 4, vamos a ver cómo se produce este movimiento, pero quiero rescatarte esto. El carro nuevo representa las habilidades del hombre, representa las capacidades del hombre, representa todo lo que el hombre puede lograr por sus propios medios. Eso representa el carro. Y que sea nuevo representa el orgullo del hombre, ¿no? Porque cuando el hombre es capaz de poseer algo nuevo, ¿sí? Es capaz de tener la última tecnología, el último celular, la última computadora, el último auto, ¿no? Habla un poquito, ¿no?, del orgullo del corazón del hombre, de exhibir lo nuevo, lo último, ¿no? Dos cosas que combinadas eran peligrosas a la hora de mover la presencia de Dios. Por eso es muy importante que nosotros miremos nuestro corazón en estos días, que nosotros miremos nuestros pensamientos, qué es lo que hay, que no hagamos cosas que estén fuera del diseño, que no hagamos cosas que tengan que ver con nuestra fuerza humana, con el carro, con nuestras capacidades naturales, con nuestras capacidades del alma, ni tampoco con nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro orgullo, debemos tener un corazón sencillo y sensible para poder mover la presencia de Dios hacia donde Él nos quiera llevar. Versículo 4 dice: cuando los llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Ahio representa una generación que anhela la presencia de Dios, una generación que anhela vivir en su ambiente, que anhela moverse en la presencia de Dios de manera especial, administrarla, disfrutarla, compartirla. Ahio representa una generación que ama el ambiente, que ama la presencia, que ama estar conectado a lo eterno. Ahio era una generación que intentaba con buen corazón, con una buena actitud, mover la presencia del Señor. Dice versículo 5: y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, dice, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Una de las características en estos días en tu casa y en la mía es que cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, nosotros no podemos vivir en lamento. Nosotros tenemos que vivir en un ambiente de celebración, en un ambiente de fiesta. Tiene que morar la paz del Señor, la alegría. Él tiene que ser el motivo por el cual nuestra casa esté agradecida. Él tiene que ser motivo de fiesta, de alegría, de celebración. En donde la presencia de Dios mora, en donde la presencia de Dios se posa, hay un ambiente de este tipo. Por eso en estos días nosotros tenemos que vivir en este ambiente. Aunque estemos en casa, estamos disfrutando, estamos en su presencia, estamos escuchando su voz, estamos alineando nuestro corazón al diseño eterno. Tiene que haber este ambiente donde la presencia de Dios está, el ambiente de Dios se manifiesta. Versículo número 7. Un quiebre se produce ahí en este ambiente, un quiebre se produce en este avance, un quiebre se produce en la vida de estos hombres y mujeres, David junto a sus escogidos, a la hora de mover la presencia del Señor. Dice que, versículo 6, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Versículo 7 dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad o por aquel error y cayó allí muerto junto a la presencia del Señor. Muy importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos, hombres y mujeres, siervos de Dios, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, vos que sos sacerdote de tu casa, tenemos que manejar con mucho temor, con mucho amor, con mucho conocimiento los diseños de Dios. Porque este muchacho representa una generación que se perdió por una mala administración de los diseños eternos. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad en estos días de administrar su presencia, de administrar su diseño, porque una generación está siendo afectada. David fue alguien que afectó su generación, pero también fue alguien conforme al corazón de Dios. David fue alguien que tuvo una gran capacidad porque él tenía pasión por Dios, él tenía pasión por su presencia, y aunque le sucedió este tipo de cosas y él se equivocó, él tuvo una gran capacidad, que es la capacidad de los hombres y las mujeres que Dios está buscando en este tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice, y David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. O sea que David sintió el peso
de llevar sobre sus hombros una generación, de ser responsable delante de Dios de una generación. Él sintió muy fuerte ese peso en su corazón. Versículo 8 dice, y se entristeció David, ¿sí? O sea que él tenía un corazón sensible, él quería agradar a Dios, él quería que él junto a la generación puedan administrar de manera correcta la presencia de Dios. Versículo 9 dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, escuche, y temiendo David a Jehová. Sabe que hoy necesitamos una generación que tenga temor de Dios, que tenga un temor reverente, que tenga el deseo en su corazón de agradar a Dios con todas las cosas que hace, con sus pensamientos, con sus actitudes, con su caminar, con su obrar, con su moverse en la tierra, con su manera de administrar su familia, su casa, su tiempo, su dinero. Todo lo que nosotros hacemos tiene que nacer de ese corazón temeroso que tenía David, de querer agradar a Dios en todas las cosas. No era un temor de miedo, un temor de aquel Dios que castiga, no, era un temor reverente, un temor de pasión, un temor de amor, un temor de no querer desagradar a Dios en las cosas que uno emprende. David sintió esto, por eso él toma una actitud importante aquí. Dice que temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, él amaba la presencia del Señor, pero él se dio cuenta que había algo que no estaba bien, que había algo que él tenía que revisar, que había algo que él tenía que examinar su vida, ir al diseño, ir a la palabra, para que la luz del Señor resplandezca sobre su vida y mover de manera correcta la presencia, el ambiente de Dios, la conexión eterna que era el arca del pacto en ese momento. Dice que, versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Una generación que se conecta con otra. Sabes que David, los principios de David, como dijimos al comienzo de la palabra, fue allí cuidando las ovejas de su padre en la intimidad, en el anonimato. Aquí nos encontramos con otra generación, Obed-edom. Un hombre escondido junto a su familia, junto a su generación. Un hombre que amó al Señor, un hombre de características preciosas que ahora vamos a ver. No fue casual que David eligió la casa de Obed-edom. Más bien yo creo que fue la presencia de Dios que eligió ir a la casa de Obed-edom. Ahora, ¿qué secretos tenía Obed-edom? ¿Por qué Obed-edom obtuvo este favor, obtuvo esta gracia? Dice que estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom de manera sobrenatural. Y toda esa generación en esos días pudo ver cómo la mano poderosa de Dios se manifestó en la casa de Obed-edom. Una generación escondida, hasta ese momento un desconocido para el mundo, hasta ese momento un desconocido, pero un conocido para Dios, un desconocido en la tierra, un desconocido en su ambiente, un desconocido en su generación, pero para Dios no era desconocido. Para Dios, Obed-edom era una persona reconocida. Por eso quiero nombrarte 2 características de la casa de Obed-edom, 2 características que hoy tienen que morar en tu casa, en la mía, en tu corazón, en el mío, en tus pensamientos y en lo mío, para que la presencia del Señor pueda habitar en medio nuestro. Quiero compartir con vos Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podemos ver aquí en Santiago capítulo 4 versículo 7 una de las características que tenía Obed-edom. Dice que él tuvo la capacidad de someterse bajo la poderosa mano de Dios y tuvo una capacidad espiritual extraordinaria, la capacidad de resistencia, la capacidad de resistir el día malo, la enfermedad, la capacidad de resistir el ambiente negativo, la capacidad de resistir todo aquello que venía en contra del diseño y lo que Dios quería establecer en su vida, en su casa, en su familia, en su generación. La capacidad de resistencia es una capacidad espiritual, es una posición de guerra donde yo le muestro al Señor que a pesar de las cosas que pueden afectar mi vida, mi casa, yo me mantengo en posición de fe, yo le creo al Señor, yo me mantengo en esa posición de resistencia frente a todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. Primer secreto de la casa de Obed-edom. Él hasta ahí permaneció en una posición de resistencia. Él le demostró a Dios que él estaba a la altura del llamado. Él le demostró a Dios que él lo amaba por sobre todas las cosas. No solamente eso, sino que él y toda su casa permanecieron en posición de resistencia. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo estos días?
¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Estás resistiendo? ¿Estás permaneciendo en sus principios, en su palabra, en su diseño? ¿Estás permaneciendo en una casa de fe? ¿Estás siendo guiado por un padre? ¿En qué posición te encuentras hoy en estos días? Obed-Edom se mantuvo en esta posición de guerra. Él resistió todo lo que se levantó en su casa contra su familia y contra el conocimiento de Dios que él tenía. De esa manera él pudo salir victorioso. Característica número 1, capacidad de resistencia. Y quiero compartir con vos la segunda capacidad importante que había en la casa de Obed-Edom, que él tenía una gran capacidad de permanecer en los principios eternos. Él no se dejó mover, él permaneció en las promesas de Dios, él permaneció en la palabra, él permaneció en los encuentros, él permaneció en la presencia, él permaneció en mente, en corazón y en espíritu conectado con lo eterno, con lo que Dios quería hacer en su vida y en su generación. Capacidad de permanencia, no desesperarse, no desenfocarse, no desviar los pensamientos ni el corazón, sino tener esa capacidad en tu vida y en la mía para que Dios se pueda manifestar en nosotros y en esta generación. Capacidad de resistencia y capacidad de permanencia. No importa cuánto tiempo nos lleve, nosotros debemos permanecer en sus principios, permanecer en su palabra, permanecer en sus promesas. Por eso David, él decía que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque allí estaban las promesas, porque él ahí había dejado plasmado todo lo que Dios había hablado y prometido a su vida, o sea, capacidad de permanencia, capacidad de permanecer en lo que Dios nos habló, en lo que Dios marcó y en lo que Dios quiere hacer en esta generación. Por eso quiero compartir con vos ahí en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta es una capacidad que había en Obed-Edom. Por eso la presencia de Dios buscó ir a su casa, buscó honrar su corazón, buscó honrar su conducta. La presencia de Dios buscó su casa porque era un lugar donde la presencia de Dios se podía mover en libertad, donde la presencia de Dios era apreciada, donde la presencia de Dios podía morar en libertad. Una casa, un lugar, un refugio, un ambiente, corazones, familia, sacerdocio que ama la presencia de Dios. Por eso el arca fue a parar a su casa. No fue casualidad, sino fue que en la casa de Obed-Edom estaba el ambiente ideal, el ambiente oportuno para que la presencia de Dios pueda habitar. De tal forma que todo el mundo supo que la casa de Obed-Edom fue bendecida porque la presencia de Dios moró allí. Y no solamente la presencia de Dios moró allí, sino que la presencia de Dios se hizo visible a través de la prosperidad y la gracia que derramó en Obed-Edom. Muy bien, entonces podemos hablar de una generación que empieza con David y su gente y termina este capítulo conectando con Obed-Edom. Dos hombres de una misma temporada en la tierra que lograron mover y lograron hacer que la presencia de Dios sea visible. Ahora, ¿por qué ellos, por qué Obed-Edom logró que la presencia de Dios busque estar en su casa, busque su ambiente, lo prospere, lo bendiga? Quiero que vengas conmigo y veamos una generación más que tuvo una capacidad y que nos muestra los secretos por los cuales Obed-Edom tuvo esta gracia, ¿no? No solamente permaneció y mostró resistencia, sino hubo una serie de características que estaban en la casa de Obed-Edom por las cuales la presencia de Dios eligió morar ahí. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 12 en adelante: Manasés, un rey, se produce un quiebre en su vida y él logra conectar con Dios, con lo eterno. Dice que 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 12: Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado,
y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que habían edificado en el monte de Jehová, en la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él un sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Bien, aquí estamos con Manasés, un rey, un hombre que se produzca un quiebre en su vida. La característica de los hombres de Dios que lograron marcar su generación fue un alto poder de humillación, un alto poder de quebrantamiento, un alto poder de reconocimiento en Dios sobre sus vidas. Llega un momento de quiebre en la vida de Manasés. Recuerde que esta característica estuvo en la vida de David, estuvo en la vida de Obed-Edom, y hoy la podemos ver reflejada aquí en la vida de Manasés. Algunas características por las cuales Dios se manifiesta en esta generación. Número 1, dice que se humilló grandemente Manasés delante de la presencia de Dios. Fue tan fuerte su humillación que logró llamar la atención de Dios, y Dios le reconoce y le devuelve su posición. Número 1, el Señor, por su actitud de vida y de corazón, de humillación tan tremenda, Dios le devuelve su posición. No sé dónde estás hoy, no sé qué estás viviendo, no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu casa, no sé cómo está tu generación, pero si tú tienes esta capacidad, Dios puede volverte a tu posición, a la posición eterna, como Dios te ve, como Él te formó y para el propósito que Él te envió a esta tierra. Número 1. Número 2, Manasés lo primero que hizo fue edificar los muros de la ciudad. O sea que él lo primero que hizo, quiero que me escuches bien, lo primero que él hizo fue proteger lo que Dios más amaba, la ciudad de David. Arrancamos hablando de David aquí en esta palabra. David, alguien que representaba un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que hace Manasés es levantar las murallas de la ciudad, o sea, proteger lo que Dios más ama. ¿Qué estás protegiendo en tu vida? ¿Qué estás cuidando? ¿Qué estás atesorando en tu corazón? ¿A qué le brindas mayor tiempo? ¿A qué le brindas tus recursos, tu vida, tu familia? ¿Qué es lo que estás protegiendo? Porque eso va a ser lo que más ames. Por eso es muy importante lo que hizo Manasés aquí. Él lo primero que hizo es levantar murallas para proteger aquello que Dios más ama. Lo segundo que hizo fue quitar todos los ídolos, todo altar contrario al altar de Dios. Quitó todos los ídolos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿A qué se estás idolatrando? Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Tercero y por último, después de haber ordenado su vida, haber ordenado sus prioridades, dice que él presentó ofrenda delante del Señor. Él se presentó delante del Señor con una ofrenda que fue aceptada, una ofrenda que fue la conclusión de un proceso en su vida. Y aquí está el secreto en la casa de Obed-Edom, aquí está el secreto en el corazón de David, y acá está el secreto en la vida de Manasés. Aquellas cosas que tienen que gobernar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, que en estos días vos y yo podamos ser de esa generación, conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que podamos agradarle en todo nuestro caminar en los días que quedan por delante, y que al terminar esta cuarentena, al terminar estos días de estar encerrados en casa, Dios levante una nueva generación a la cual Dios pueda ser visible en estos días, una generación de desconocidos para la tierra, pero conocidos en el cielo. Te bendigo, un placer compartir esta palabra contigo. Soy el pastor Mati de la ciudad de Trelew, Patagonia, Argentina, y que sigamos prendidos a esta hermosa maratónica de este fin de semana, en este congreso precioso de nuestra preciosa casa Jesucristo Fuente de Vida. Te bendigo y estamos en contacto.